Y a las 9 de la mañana, 29 minutos, es un gusto darle la bienvenida aquí al set de Noticias Caracol a una colega nuestra, Lilia Luciano. Bienvenida, Lilia. Muchas gracias por recibirme. Feliz de estar acá por primera vez en el estudio de Caracol, a pesar de todas las colaboraciones que hacemos. Voy a explicarles quién es Lilia. Lilia trabaja con nuestra cadena aliada CBS. Ustedes la han visto ya en nuestra pantalla, aquí en Noticias Caracol en vivo y en la señal abierta, haciendo reportes desde la frontera, desde Barranquilla. Ha hecho, y quiero que nos empiece a contar por ahí, Lilia, usted ha hecho una labor destacada en las últimas semanas sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué recorridos ha hecho y por qué ese interés o faltaba más? Explíquenos cuál es el plan de CBS para dar esta cobertura y esa relevancia a la región. Bueno, sin duda yo siento pues gran pasión por América Latina. Yo soy de Puerto Rico, yo crecí en Puerto Rico y viví muchos años, por ejemplo, en Miami. Empecé mi trabajo en televisión en español, en Univisión, entonces siempre he estado muy pendiente de la región. Como obviamente el español es mi primer idioma, me toca, a pesar de que reporto en inglés, a veces como traducir lo que sucede en la región, el contexto. Como el personaje en español, venga Lilia. Claro, así es más fácil. O sea, yo llevo muchos años cubriendo la situación de inmigración en la frontera en Estados Unidos. Y ese es un tema que obviamente pues la salida de millones de venezolanos había que conectar con el público de Estados Unidos y explicarles el contexto de lo que pasaba en Venezuela en los últimos años. Entonces yo en el 2024 tuve la oportunidad de ir a cubrir las elecciones en Venezuela. Nos dieron la visa. Yo fui la única corresponsal de un network directo en Estados Unidos reportando desde Venezuela. Y ahí pude como contextualizar, mira, esta es la situación con la democracia en Venezuela, esta es la situación con el régimen en Venezuela. Ahí pude conocer a la figura de María Corina Machado, que la había entrevistado antes cuando yo presentaba el noticiero digital en CBS, cuando a ella la vetaron, que no pudo ser candidata. No pudo ser candidata. Entonces venía cubriendo esta historia, pasa lo de las elecciones, empiezan las protestas, cubrí todo eso, regresamos, porque ya se vencía el permiso que teníamos de estar en Venezuela, y he estado muy pendiente, incluso el día que María Corina la anunciaron como la recipiente del Nobel de la Paz, también tuve la oportunidad de entrevistarla en exclusiva para Estados Unidos. Entonces me he mantenido muy pendiente del tema de Venezuela. En Estados Unidos hay una gran comunidad de venezolanos en el exilio, o venezolanos que si bien hablan español, tienen toda su comunidad alrededor de amistades, de familiares, de quien sea, que quieren entender mejor el tema de Venezuela. Entonces siempre me dicen como que gracias por postear los videos, aunque no salga en el noticiero, por postear videos explicando la situación de Venezuela en inglés, o sea, desde que estábamos en Venezuela hasta ahora. Y desde que empezó toda esta campaña de tensión, desde que empezó a armarse esa armada estadounidense en el Caribe, hemos estado pendientes. Desde que el presidente Trump empezó a decir y amenazar a Maduro, hemos estado pendientes. Incluso estuve 3 semanas en Colombia casi, porque todos los días podía darse. Y bueno, como es la vida, después de fin de año, que está uno en el descanso de fin de año, ahí fue que pasó. Inmediatamente regresé a Colombia para cubrir esto desde la frontera, con todo el grupo de periodistas que te puedes imaginar, colegas tuyos, todos que estábamos ahí pendientes a ver cómo se puede entrar a Venezuela, que todavía no se ha podido. Ahora el tema, digamos, con Colombia se calmó, pero denos esa mirada internacional de cómo se ve el tema colombiano, es decir, ¿se imaginaban que también podría llegar a pasar acá lo que pasó en Venezuela? Yo creo que había mucha preocupación y parte de mi rol, como te digo, parte de lo que no mi rol, pero mi responsabilidad que yo siento como periodista y como periodista latinoamericana trabajando en un medio en inglés estadounidense, es explicar las diferencias. O sea, yo por ejemplo a veces veía comentaristas que decían, no, porque, o sea, después de lo de Maduro, están hablando de otros regímenes, o sea, por ejemplo, Colombia, México, Cuba, y yo como que espérate, o sea, México y Colombia son democracias, no tiene nada que ver con un régimen. Entonces le explico a la gente primero que el presidente Petro no tenía un juicio pendiente como Maduro, o sea, no tenía unos cargos criminales como los tenía Maduro, o sea, que el marco legal con el que Estados Unidos justificó esta intervención no existe en Colombia. Segundo, Colombia es una democracia, Colombia no es un régimen, Colombia tiene unas elecciones que vienen por ahí. Incluso cuando Trump empezó a decir que Petro se cuide porque no le queda mucho tiempo, yo igual también reportando decía, bueno, él puede querer decir una de dos cosas, o que planifica amenazar y atacar, o que literalmente no le queda mucho tiempo porque le quedan pocos meses en el poder como presidente. Entonces sí he estado como, no sé, dando ese tipo de explicación para conectar, que la gente entienda la diferencia entre Colombia y Venezuela, pero sí obviamente ha habido mucha preocupación, sobre todo
con la escalación de las tensiones en la retórica de Petro y Trump. O sea, yo entrevisté a Petro en octubre, cuando todavía estaban en esos dimes y diretes, y justo el día después de la entrevista, cuando yo le preguntaba al presidente Petro, bueno, pero usted va a bajar el tono porque las cosas están tensas, Sí. ya se estaban dando los ataques a las embarcaciones, o sea, ya había muerto por lo menos algún colombiano. Y él decía, no, yo quiero hablar con el presidente Trump, yo quiero hablar con Trump. Al otro día de esa entrevista fue que lo incluyeron al presidente Petro en la lista Clinton. Entonces yo decía, bueno, ¿esto a dónde va? Siguen escalando, siguen los insultos y por fin, de momento, o sea, la otra noche, antenoche, yo no me acuerdo quién fue que primero lo reportó, pero habían como, ustedes. ¿Quién noticias ¿Cómo que Caracol? quién fue? Fue Caracol. Lo vi en Caracol y yo, entonces empecé No, a es que fue escribir una a Presidencia, por favor confírmenme, y tuve ahí un par de fuentes dentro del gobierno que por fin ya tenía las dos fuentes y me confirmaron, y ya hablé con CBS, hablaron Trump y Petro, y luego salió ya lo del New York Times, las imágenes, Petro lo dijo y Trump dijo que había sido un gran honor hablar con él. Entonces yo, bueno, esto cambió por completo y gracias a Dios pues ya el segundo día me dieron la entrevista con Petro. Ya vamos a hablar de esa entrevista, porque ya como nuestra aliada nos va a dar detalles aquí de lo que le dijo el presidente Petro, pero antes quiero preguntarle con esto que usted nos describe, Lilia, si hay esa sensación de que el tema latinoamericano de Venezuela, pese a que decían que no era importante para Trump, sí ha tomado una relevancia muy significativa en los últimos meses especialmente, ¿no? Una cosa que yo llevo diciendo desde las elecciones del año pasado, cuando ganó el presidente Trump, yo sigo diciendo, y ya se anunciaba que el secretario de Estado iba a ser Marco Rubio. Estados Unidos no va a estar ignorando a América Latina como lo ha estado haciendo. Bien o mal, con tensión y amenazas o con inversión y, no sé, invitación a diálogo a los líderes de América Latina. Porque ahí decían, y le interrumpo, que él iba a estar enfocado, era en Ucrania, en Rusia, en Medio Oriente, y mire que ha sido como al contrario. Al contrario, yo en lo que va de año, o sea, Trump ganó en noviembre del 24, yo estuve en Panamá con el tema del Canal de Panamá, en El Salvador con el tema del CECOT, cuando anunciaron que iban el envío de los presos, que iban a empezar a deportar. Todavía no habían deportado a los venezolanos y los habían mandado al CECOT, pero tuve la oportunidad de estar dentro del CECOT y me dieron el tour. He estado, obviamente, estuve en Perú con temas con un tema de lo del Papa, pero también con temas del comercio y de las relaciones con China y de la preocupación de Estados Unidos ante China. Y obviamente ahora con este tema de Venezuela y aquí en Colombia. Entonces yo llevo pensando eso, yo decía, en una administración Trump con un secretario de Estado como Marco Rubio, América Latina de verdad toma una relevancia. Y me alegro, pues yo personalmente, de estar en la posición de cubrir a América Latina. Claro. Mi título oficial es corresponsal nacional. De América Latina. No, nacional, de Estados Unidos. Pero me paso, como te digo, sobre la marcha, y me encanta cubrir América Latina y siempre levanto la mano y digo, bueno, entonces yo creo que en Estados Unidos hay... El presidente Trump llevó su campaña con el lema America First, America, que yo también tengo problemas con eso porque digo, América somos todos. Pero bueno, en Estados Unidos el término es América. America First, Estados Unidos primero. Y realmente ha sido quizá America First en ciertos temas, pero hasta cierto punto ha sido la participación de Estados Unidos, ha estado completamente pendiente de las cosas que pasan en América Latina, ya sea apropiarse del canal, sacar a Maduro, amenazar a otros gobiernos, hablar, o sea, de los recursos naturales, del petróleo. Entonces yo creo que hay que, ¿sabes? Como digo, en Estados Unidos tengo yo y tenemos los periodistas una responsabilidad de seguir cubriendo lo que pasa en América Latina a un nivel mucho mayor de lo que habíamos estado haciendo en años anteriores. Sin duda. Y ahí ya se lo quiero preguntar como colega, como periodista, ¿qué reflexión hace? Nos acaba de escribir, ha estado casi que en todos los países de la región y pareciera que no les queda opción a los que están en contra de Donald Trump. Justo eso le pregunté al presidente Petro. Yo le pregunté... precisamente, y de manera quizá graciosa, porque sabes que él compartió el meme del águila americano con el jaguar. Y yo le dije, presidente, usted ha sido el que más se ha estado insultando con Trump. O sea, le has dicho de todo, él te ha dicho de todo. Y de momento usted comparte este meme. ¿No cree que esto es un mensaje para el resto de los líderes de América Latina que lo ven a usted tan de momento tranquilo y casi como... Que le tocó bajar la cabeza. Le tocó. ¿No cree que eso es un mensaje que de la manera, o sea, que la única manera de mantener la estabilidad en América Latina es que mantengan a Trump feliz? Y él lo que me dijo fue,
lo que nos interesa es mantener la paz, pero no nos vamos a arrodillar. Sabes que el discurso de Petro es muy, no nos vamos a arrodillar, que si se despertó el jaguar, pero entonces posteó eso, el jaguar abrazando ahí el águila, y yo creo que la mayoría de los latinoamericanos, o sea, todo el mundo prefiere la paz. Claro. Pero hay que ver hasta qué punto Estados Unidos va a seguir poniendo presión, o si en realidad esto es una oportunidad para decir, queremos mantener la paz, casi como en la Guerra Fría, a fuerza de presión, pero de alguna manera respetando la colaboración y la posible colaboración con los países de América Latina. Y eso también me dijo Petro. Petro me dijo, mira, o sea, es importante, Estados Unidos a veces tiene esta idea de que los recursos, no solo de América Latina, sino del mundo, los recursos naturales le pertenecen, ya sea petróleo, agua, pero ese es la manera incorrecta de ver la situación. Al revés, queremos invitarlos a Estados Unidos a competir por licencias, a competir por contratos, a invertir en la región. Y eso es algo que es muy cierto. O sea, la razón por la cual China tiene tanto poder o influencia en tantas partes de América Latina. Entra y dialoga, entra ahí. Claro, sí. Y porque Estados Unidos no compite a veces por los contratos. Entonces creo que esto quizá, según lo ha dicho Trump, según me lo comentó el presidente Petro ayer, quizás es una oportunidad para, invitar a la inversión siempre y cuando haya una estabilidad. ¿Qué más le dijo el presidente Petro? Efectivamente, lo que usted nos describe, Lilia, es un Petro mucho más calmado, es una versión 2.0 de un mandatario que dice, no me voy a dejar, pero claramente ahí estamos viendo las imágenes de la entrevista. ¿Qué le llamó la atención sobre la actitud ahora de Gustavo Petro? Yo creo que lo que me llamó la atención desde un principio, o sea, desde que vi lo de la llamada, desde que leí que el presidente Trump puso en X, en Twitter, honor, sí, que fue un honor conocer a Petro. Y lo que decía Petro era algo que me recuerda a lo que él me dijo en octubre, que fue, yo no confío, cuando yo le pregunté sobre los insultos de Trump, dijo, yo no confío en las traducciones que leo por ahí, yo creo que hay que hablar directamente. Entonces, lo que me llamó la atención fue como que esta camaradería entre los dos, como él dice que Trump le mencionó a él, que Trump cree que mucha gente miente sobre Petro, como mucha gente él siente que miente sobre él. Yo siempre he pensado que a nivel de personalidad, a pesar de que sus políticas son completamente opuestas, siento que las personalidades de estos dos líderes son muy similares. O sea, dicen cosas a veces que uno pensaría, esto va a acabar con una guerra, y después acaban de amigos de la gente con quien dijeron los comentarios. O sea, dicen cosas que son sumamente exageradas, y después uno como periodista sale corriendo a ver cómo puede corroborar los hechos, pero ellos tranquilos con la exageración y allá ustedes. Sí. Entonces tienen esas dinámicas que creo que son similares, y lo que decía Petro era, yo sabía que en el momento que habláramos directamente la cosa se iba a calmar. Ahora, yo también le pregunté, ¿y usted estaría yendo a la Casa Blanca, como Trump lo invitó a la Casa Blanca, si no hubiese una armada de Estados Unidos aquí presente frente al continente sudamericano? Y él lo que dice es, yo fui a la Casa Blanca bajo Biden. Ya ahí hay que entrar en una conversación sobre, claro, la política de Petro es mucho más cercana a la política progresista de Biden. Con Biden no se peleó, con Trump se peleó, pero yo creo que queda muy claro que nadie gana, sobre todo en unas democracias como lo que es Colombia, poniéndose a pelear, poniéndose de tú a tú con el presidente de los Estados Unidos o con cualquier otro presidente. Siempre creo que el diálogo es lo más importante, y ya cuando se trata de que están metiéndose en tus intereses, ya cuando se está hablando de extraer recursos, que eso no es lo que ha estado hablando el presidente Trump, y lo más importante es la colaboración en cuanto al narcotráfico. El presidente Petro insiste y me dijo, lo que le dije a Trump en la llamada es todo lo que yo he logrado en materia de narcotráfico. Obviamente, o sea, sí, lo que han logrado en materia de narcotráfico quizás son números históricos, pero yo lo que digo también son números históricos lo que se está produciendo. Es eso, la casa está llena, entonces saca mucho. Claro, obviamente vas a incautar más, sí, se produce más, pero él, y he hablado también con el ministro de Defensa, creo que hay un interés real de colaborar con Estados Unidos, de demostrarle a Estados Unidos lo que están haciendo, lo que se puede, lo que están dispuestos a hacer, y quizás restablecer esa colaboración que ha sido histórica, o sea, desde el Plan Colombia y desde antes. O sea, yo hice una historia también para CBS Sunday Morning, donde hice un sobrevuelo y nos enseñaron como 4.5 toneladas de cocaína que habían incautado en una de estas embarcaciones, y esto es, Colombia quería que el público de Estados Unidos viera, mira, hay otra manera de hacerlo.
sin tener que matar a la gente. Entonces, ¿por qué no trabajamos juntos en vez de dejar que la política nos divida y las amenazas? Yo creo que sí estamos entrando en una fase diferente, pero yo no soy experta ni en geopolítica, ni en diplomacia, ni en ninguno de estos presidentes. Y precisamente el carácter volátil de los dos también puede hacer que todo se desbarate en un solo mensaje de Truth o de X, porque a los dos les encanta estar ahí metidos. Quiero, antes de ver la entrevista, hacerle una pregunta sobre la percepción. Ya nos explicó cómo ven a Colombia, pero cómo ven la operación Resolución Absoluta en Estados Unidos. Precisamente John Bolton ha dicho mucho, nos decía aquí el ex asesor en seguridad nacional, que Trump está descuidando incluso sus bases MAGA de America Great Again, y que está descuidando los problemas domésticos y cree que esto le va a servir. ¿Eso sí es así? Depende de qué pase con el petróleo. Yo creo que si el presidente Trump puede utilizar la narrativa de la intervención en Venezuela y decir no solamente estamos logrando una transición lenta, manteniendo cierto nivel de estabilidad si la situación en Venezuela no termina en un caos, pero vamos a hacer esto con el fin de reducir el precio del petróleo para los consumidores en Estados Unidos, el costo de la gasolina, pues yo creo que ahí la gente le va a salir bien. Pero definitivamente hay una frustración que yo he escuchado y que he visto obviamente en comunicaciones con personas que apoyan al presidente Trump, que se ve en las redes, que se siente, que la gente dice, pero ¿por qué Venezuela? O sea, en Estados Unidos, el público que nos ve, gran parte del público no sabe la diferencia entre los países de América Latina, que es mi gran frustración. Yo feliz de cubrir y explicar, pero a veces sí se sienten como que, pero no que no íbamos a empezar guerras, no que íbamos a priorizar Estados Unidos, America First, y no el resto de la región. Ahora, depende. Los midterms, o sea, las elecciones del Congreso... Ahorita en noviembre. En noviembre, todavía hay tiempo. Sabes que hoy en día la situación, tú sabes por las elecciones en Colombia, por ejemplo, o sea, todo cambia cada día, que si las encuestas. Sí. Entonces falta mucho tiempo para que esta narrativa vaya evolucionando a favor o en contra del presidente y su administración. Para terminar, ahora sí, es que esta se la tengo que hacer a Lilia. La prensa, el trato a la prensa, uno ve acá que es terrible por parte del presidente Trump. ¿Cómo se sienten ustedes allá en Estados Unidos? Es muy duro ver como colegas, nosotros tenemos, o sea, nuestra corresponsal principal en la Casa Blanca, el presidente Trump, en uno de estos intercambios le dijo, pero tú eres tonta, o sea, es tan diferente hasta cierto punto, porque esta es la segunda administración del presidente Trump, o sea, también estamos acostumbrados que él lleva llamando a la prensa el enemigo de la gente. Ahorita, ¿no? Siento que es más agresivo, siento que sí, que definitivamente es más agresivo y se siente pues como esa informalidad que después la preocupación no es solamente el presidente, la preocupación es si el presidente se refiere así a la prensa, ¿qué pasa con el resto de los políticos? ¿Qué pasa con el resto no sé, de la sociedad, ¿me entiendes? O sea, a veces nos ponen en duda a pesar de lo que trabajamos para corroborar los hechos, como tú bien sabes, o sea, el periodismo en Caracol es excelente. Uno de verdad no va a reportar algo que no tengas realmente bien confirmado y que estás bien seguro y que tienes por lo menos 2 fuentes. Entonces, preocupa, sí, una administración y que además se sienta un precedente para el futuro y esperemos que, no sé, que la situación vaya como bajando de tono. Ahora mismo Estados Unidos está viviendo una situación sumamente difícil con lo que pasó en Minneapolis, que un agente de ICE, de la agencia que maneja la inmigración y que detiene a las personas inmigrantes, disparó a una estadounidense que estaba como protestando. Entonces el país está dividido, hay unas protestas masivas y se han vuelto violentas, donde una gente cree una cosa, la otra gente cree otra cosa, y la frustración de uno como periodista es ver que los dos lados creen que están completamente convencidos y que el otro no solamente está mal, sino que es malo. Entonces hace falta administraciones, presidentes políticos, líderes que sean capaces de existir en un centro donde decir, mira, esta gente tiene razón, vamos a bajar la crispación. Claro, sí. La temperatura de la retórica y ver cómo podemos trabajar juntos. Que yo creo, en este momento, esta conversación entre Petro y Trump, esta posible visita a la Casa Blanca después de todo lo que hemos visto de retórica es un buen ejemplo de eso. Claro. Al fin y al cabo. No, sin duda, a nivel diplomático lo están celebrando. Vamos precisamente a escuchar apartes de la entrevista de nuestra colega Lilia Luciano con el presidente Petro, precisamente sobre esa comunicación entre los dos mandatarios. Aquí está la primera parte.
Bueno, básicamente porque desde el inicio del gobierno Trump y durante toda su vida no hemos hablado nunca. You've never spoken. This is the first time, primera vez. Es la primera vez que escucho su voz y indudablemente esa falta de comunicación, siendo ambos presidentes, pues ha sido uno de los principales problemas. Fuera de esos resultados que han sido muy buenos, históricos, diría yo en cifras, hablamos de Venezuela, por mi voluntad. Sobre Venezuela él no se refirió a los contenidos de la información, sino a un procedimiento para recuperar la comunicación. Eso quiere decir que quizás estos puntos se traten exclusivamente en la conversación personal, lo cual me parece bien. Si no ha existido comunicación durante todo el tiempo de gobierno, indudablemente rehacerla no es fácil y es lo primero que toca. Que los datos se pueden controvertir, pero que los datos sean los oficiales y se mire quién miente, por ejemplo, o qué intención política tiene el que quiere destruir las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Ahí estaba el primero, la conversación. La conversación. Y ahora sobre Trump como persona, ¿qué dijo? Y sobre los ataques. O sea, estábamos amenazados de ataque aquí. Claro, él lo que dice es, y eso fue lo que él me dijo en la entrevista primera que yo le hice en octubre, él dice, yo tenía que hablar directamente con el presidente Trump porque hay malentendidos y él dice que hay gente malintencionada de la derecha colombiana que le está comiendo el cerebro a Trump y que no es verdad las cosas que le dicen, a pesar de los hechos, si sean o no, que él necesitaba hablar directamente. En cuanto a los ataques, yo le pregunté, pero no, o sea, de verdad, dígame, ¿qué tanto miedo tenía? Porque él le había dicho al New York Times que él iba a dormir con la espada de Bolívar abrazada después de las amenazas de Trump. Entonces yo le dije, bueno, eso indica algún nivel de miedo. Entonces, cuando la primera vez que le pregunté eso, me dijo, a mí lo que me preocupa, y más o menos, porque es que me acuerdo exactamente como me lo dijo, no te voy a decir que no me preocupa cuando vi los helicópteros y cuando vi los misiles, claro, y dándome cuenta que nosotros no tenemos defensa contra un sistema de defensa aérea para defendernos de misiles, pero que lo más que le preocupa es que si lo que pasó en Venezuela hubiesen pasado en Colombia, se desataría una guerra civil por los grupos armados que existen en Colombia. Entonces, eso sí que era una gran preocupación de él, más que un ataque personal, porque él lo han atacado muchas veces, pero escuchemos el resto de su comentario y ya les comento más. ¿Estaba asustado, estaba intimidado por el presidente Trump? No, mira, yo toda mi vida he pasado con riesgo de morir, he estado preso, torturado, he caminado por las montañas, todo el tiempo de mi vida legal. Yo llevé 10 años de mi vida parlamentaria denunciando los senadores, congresistas y políticos que estaban relacionados con el narcoparamilitarismo. Lo peor, ellos han matado 200,000 personas y no me mataron, intentaron 4 veces. Entonces, digamos, ese tipo de cosas no me asusta. Claro, puedo morir en cualquier... El que me iba a asesinar últimamente, un jefe del narcotráfico, murió en Ecuador asesinado. Entonces... ¿En algún momento tuvo miedo que el presidente Trump lo capturara? Mira, yo lo que tengo más miedo, no voy a decir que no me da miedo, que me amenacen cuando lo que vienen son helicópteros y cosas de esas. Y misiles, y no tenemos ni siquiera un sistema antiaéreo. El de Venezuela fue que no lo hicieron operar, pero el nuestro no existe. Entonces, claro, pero lo que me asusta es la reacción en Colombia, que sería diferente que en Venezuela. Todos, si estudian la historia de Colombia, llevamos 75 años en guerras internas. El narcotráfico es el último dinamizador de la violencia, pero antes fue el sectarismo político. Décadas de violencia y 700,000 asesinados desde el 9 de abril del 48. Ah, no, sí le da un poco de miedo y lo reconoce. Ay, lo reconoce, claro. Lilia, Colombia ha sido muy criticada por su relacionamiento con Venezuela. El presidente Petro ha ido más de 5 veces a Miraflores antes de la extracción de Maduro y ya reconoció a Delcy como la presidenta interina y la invitó a Bogotá. ¿Qué le contó sobre eso? Yo le pregunté si el presidente Trump le había pedido
que intermediara. intermediara, porque primero se anunció que él había hablado con Trump e inmediatamente después el presidente Petro dijo que venía Delcy, o sea, que él va para la Casa Blanca y que Delcy viene a Miraflores, perdón. Aquí al Palacio de Nariño. Que Delcy viene a la Casa de Nariño. Entonces yo dije, pues Trump te pidió eso, te pidió que la invitaras o qué, y él me dijo, no, que él había hablado con Delcy antes, que Delcy es su amiga y que la había invitado, sí. Que él aprendió la lección en el pasado cuando Biden de tratar de intermediar ya sea un proceso electoral o algo entre Estados Unidos y Venezuela. También reconocemos que Delcy supuestamente está comunicándose directamente con Marco Rubio. Entonces tampoco es que haga falta ese rol de parte de Petro, pero él lo que me dijo fue que él considera que lo que hace falta en Venezuela es un gobierno compartido, y me empezó a hablar un poco de la historia, sabes que él es muy historiador, de la historia de Colombia y del gobierno compartido en Colombia, y que gracias a Dios la diferencia es que en Venezuela no han habido tantos muertos como del Frente Nacional, hubo. entiendo. Exacto. Como de que un periodo de tiempo unos, otro periodo de tiempo. Algo así me explicó, y que sea entre la oposición, pero la oposición dentro de Venezuela y las figuras que siguen del régimen. Entonces, como me dijo la oposición dentro de Venezuela, yo le dije, bueno, ¿y qué cree de María Corina Machado? Porque obviamente es la líder de oposición, sí. no está dentro de Venezuela porque se fue a recibir el Nobel después de estar 16 meses en la clandestinidad, perseguida por el régimen. Y me dijo, yo la he invitado a ella, pero ella no quiso venir y que a él no le gusta la retórica de ella y que él está hablando de otra posición, me parece. Pero que le sorprendió que el presidente Trump estaba de acuerdo con él, porque el presidente Trump dijo que María Corina todavía no tenía el apoyo o el respeto para gobernar Venezuela en este momento. Creo que una cosa es lo que dice Trump en este momento de entrar cuando el régimen, o sea, acaba de caer Maduro solo. Otra cosa es que ella no sea la líder de oposición, sin duda alguna, desde esas primarias, o sea, desde ese primer voto donde ella sale como candidata, tuvo más del 90% del voto. O sea, Edmundo no saca el 70% si no es porque es el candidato de ella. O sea, no hay duda de que ella es la líder de oposición. Y las encuestas no, las elecciones lo han comprobado. Pero él claramente, y ya estamos entrando en temas de política, no la ve bien, no le gusta María Corina. Vamos a ver, claramente prefiere que esté Delcy ahí, según la conversación que tuvimos. Escuchemos. En la mediación que realicé entre Maduro y Biden antes de elecciones, la propuesta fue esa, te la comenté ahora, y fracasó. Y por eso yo no reconocí la legitimidad de las elecciones de abril últimas. No sugeriría cometer el mismo error. ¿Usted no va a estar mediando entre Estados Unidos y Venezuela? No lo sé, pero de facto sí, porque allá me quieren. Yo he hablado con la oposición venezolana dentro de Venezuela y he hablado con los gobiernos, el de Maduro, precisamente para mediar con Biden una salida que no se produjo. Ahora recién también he hablado con la oposición en la ciudad de Cúcuta, la oposición dentro de Venezuela, es diferente, y tuve comunicación con Delcy ahorita. Sugiero apenas que la salida ya no es imponer elecciones libres de inmediato, sino que hay que hacer un proceso de un tiempo que se llame gobierno compartido. Esto fue una experiencia colombiana que acabó una violencia de 300.000 muertos por sectarismo político entre liberales y conservadores antes que yo naciera. Y bueno, de ahí ya nos fuimos, yo le pregunté más tarde directamente del tema de María Corina y también me habló de Maduro. Fíjate que, o sea, hablamos del régimen y cuando le pregunté, él me dijo como que yo no, o sea, sobre Maduro, él me dijo, no es que él no consideró que hubo un régimen, pero no porque no hubiese violaciones de derechos humanos, que no hubiese represión, todo eso lo reconoce, pero más bien porque él no veía a Maduro como un dictador en términos de que no tenía el poder de controlar ese régimen, de que no fuese una figura así tan relevante. Entonces fue así como que lo dejó como que Maduro débil. O sea, como que no lo puedes considerar un régimen porque Maduro no llega a la posición del poder. También le pregunté de Diosdado, no quiso abundar mucho, pero sí me dijo como que Diosdado él ha dicho cosas negativas de mí, me ha insultado un par de veces. Bueno, la entrevista completa está por supuesto en CBS y la vamos a tener en nuestras emisiones abiertas. Lilia, muchas gracias. Usted sabe que esta es su casa y pues seguimos en contacto ahí también. Feliz de acompañarte. Siguiéndola en esa labor tan destacada por la región. Muchas gracias. Gracias. Es Lilia Luciano de nuestra cadena hermana CBS.